3 de la tarde, hora central europea, y arrancamos este análisis de la jornada de la tarde, empezando por una noticia que les contábamos ayer en esta misma casa. Les decíamos que Rusia acababa de superar a Alemania para convertirse en la quinta economía más rica del mundo, la más grande de Europa, con un valor de 5,32 billones de dólares. 32 porque el último decimal es importante. Alemania tiene un valor de 5,3. Lo hacía en términos de PPA, paridad de poder adquisitivo, según los últimos datos del Banco Mundial. Números que llegan después de que los economistas hayan argumentado durante mucho tiempo que considerar solo el PIB nominal de Rusia, de alrededor de 2 billones de dólares, era subestimar su fortaleza económica. Mirar el PIB en términos de PPA, paridad de poder adquisitivo, y este es el análisis que vamos a ir haciendo a lo largo de esta tarde, elimina las diferencias de nivel de precios, permite una mejor comparación, especialmente en los niveles de vida entre países, porque quita de en medio algunas de las diferencias entre las economías. El caso es que según estos términos PIB en PPA, la economía más grande del mundo ha sido en 2022 China, con 30 billones. El segundo lugar, Estados Unidos, 25 billones y medio. India, con casi 12, ocupa el tercero, y el cuarto lo tiene Japón. Esta es una de las tantas clasificaciones y vamos a explicar la relevancia que tiene porque es ahí donde está el dato. Según la definición de los dos medidores, PIB por paridad y PIB nominal, son diferentes en cualquier país del mundo, con una excepción, Estados Unidos. ¿Y por qué? Aquí coinciden porque la referencia y la moneda que se toma como referencia internacional es la suya, es el dólar. La principal diferencia existente entre estas dos formas de medición y de estimación económica es que el PIB nominal lo que se basa es el cálculo de la producción del país tomando como referencia la moneda corriente. Por su parte, el PIB de paridad de poder adquisitivo se centra en la capacidad de compra que tienen en los territorios con determinadas cantidades de la moneda propia. Aquí en Europa el euro, al menos en la Unión Europea, en los países que compartimos la divisa los 20, y en Rusia, por ejemplo, los rublos, en China los yuanes, y así en cada uno de los territorios, los yenes en Japón. El caso es que esto lo que elimina es la homogeneización a la hora de pasarse a dólares, que es ahí donde cambia la clasificación que de la que normalmente solemos dar cuenta. Es que suele decirse que el PIB PPA, el de paridad de poder adquisitivo, da una imagen más real, más fiel de lo que es la situación de un país, muestra la capacidad de compra con la que cuentan los ciudadanos, no se basa simplemente en los ingresos nominales de las personas como hace el nominal. Sin embargo, es frecuente que exista cierta desconfianza por las cuentas elaboradas por cada país. En ocasiones no se muestra fielmente, dicen los expertos, su realidad o no cuentan con los mecanismos de transparencia económica en todos los territorios. Un indicador que no se ve afectado, el PIB PPA, recordamos, por los efectos de la volatilidad de los precios, por los tipos de cambio. Y para muestra un botón, un ejemplo cercano, la diferencia entre Alemania y España. Aunque el PIB nominal estimado en Alemania es mayor que en el caso español, en términos de paridad de poder adquisitivo, la situación es totalmente inversa. Cuenta con una misma cantidad de dinero en ambos países y aquí en España el ciudadano tiene mayor poder de compra. Es decir, aquí sí que compartimos la moneda única, compartimos el euro y nosotros tenemos con la misma cantidad de dinero mayor poder de compra que los alemanes. Por lo tanto, en esa clasificación España está por delante de la locomotora europea. Es por lo tanto este medidor una muestra fehaciente de la riqueza en las calles de la ciudadanía, y esto finalmente lo que se traduce es en una imagen, una foto de la situación real, o al menos para la gente, de la economía de a pie, de la de todos los días, de cuando vamos al supermercado. Ahora bien, uno de los problemas que se añaden a este cálculo es el tipo de cambio de la moneda. Y vamos a poner el rublo de ejemplo porque decíamos, la clasificación pone a Rusia como quinta economía del mundo por delante de Alemania, este PIB en términos de PPA. Bien, aquí el rublo está en mínimos de los últimos 15 meses, lo hemos contado en negocios en los últimos días, una devaluación que en la realidad a lo que afecta en las calles es al poder adquisitivo de los rusos. Los productos importados se encarecen porque la divisa local es más débil respecto del dólar o del euro. Para tratar de contrarrestar este efecto, el Banco Central, ¿qué hace? Sube tipos y en cualquier caso, más allá de la lectura política, ahí está el dato. En términos de PIB por paridad de poder adquisitivo, Rusia adelanta ya a Alemania con el mismo dinero y a pesar de los tipos de cambio, los rusos son capaces de comprar más de lo que puede comprar un alemán. Es decir, en las calles la economía nota un sentimiento mucho más positivo, más fuerte
de lo que lo haría a lo mejor en los números o en las clasificaciones. Se convierte de esta manera Rusia en la quinta economía del mundo y por eso queríamos explicarles hoy este PIB en términos de PPA, porque es un indicador relevante a la hora de tener en cuenta también los datos que ofrece el Banco Mundial y que cambia una clasificación y puede ser la primera piedra de lo que en otros términos, en ese PIB nominal, podría venir en otro momento de la historia. El caso es que este indicador lo que hace es, digamos así, al resumen, desdolarizar el mundo atendiendo al poder adquisitivo de cada uno de los territorios en función de las divisas que tienen en su mano los ciudadanos. Este es el primero y el punto de partida del análisis de la tarde, que también pasa por, como no podía ser de otra manera, China, y en este caso no por esas palabras del presidente Joe Biden diciendo que económicamente es una bomba de relojería, aunque también, porque vamos a hablar de Country Garden, el que otrora fue el mayor desarrollador inmobiliario de China por ventas. Hoy en Hong Kong, en la sesión bursátil, se ha convertido en una de esas penny stocks, esas acción centavo, en medio de un escrutinio creciente de sus operaciones y, sobre todo, de las preocupaciones por la liquidez de la compañía. Caídas en el mercado que se han multiplicado, lo han hecho en las últimas horas. Ha llegado a ceder el título sobre el 14%, que bien, en un primer momento puede no parecer tanto cuando la banca italiana, algunas entidades como BPR, perdía en el entorno de los 10 puntos porcentuales justo cuando se anunció ese impuesto de Meloni que luego se ha matizado. El caso es que el problema aquí es que Country Garden ha caído por debajo del dólar hongkonés, estaba cotizando en 0,96 centavos, el nivel más bajo de toda su historia. Se ha desplomado alrededor de un 70% si miramos a la histórica y a los máximos del mes de enero. Ha sido el peor desempeño en el Hang Seng en este lapso, desde inicio de año, durante el primer semestre del ejercicio. Ha reducido su valor en bolsa a solo 3.500 millones de dólares. En los máximos del 2018 estaba en los 50.000 millones. La caída en desgracia de Country Garden pone de relieve también cómo una caída persistente de los precios de las propiedades están afectando a los constructores privados más fuertes del país. Country Garden fue una vez en la historia considerado relativamente inmune a la crisis crediticia. El desarrollador ahora es el último representante del contagio financiero de una industria que representa aproximadamente una cuarta parte del Producto Interior Bruto del país, el 25% del PIB chino. Las preocupaciones sobre una crisis de deuda han aumentado en los últimos años, después sobre todo de que los tenedores de bonos en dólares de Country Garden no hayan recibido los pagos en cupones que vencían este pasado lunes, y lo que pone a la empresa en su camino al primer incumplimiento si no realiza los pagos, pero como con Evergrande tiene un periodo de gracia, 30 días en los que esperamos volver a tener noticias de la constructora. Espera casi registrar 8.000 millones en pérdidas netas. No parece que sean buenas noticias o una buena base para poner en marcha esos pagos. 8.000 millones en pérdidas netas para la primera mitad de este año. Se ha abstenido de abordar sus pagos de cupones en una presentación de la bolsa de Hong Kong, aunque antes de esto ya alguien podría estar oliéndose el asunto, porque Moody's, la agencia de calificación, rebajaba la calificación del desarrollador en 3 escalones, citando riesgos de liquidez y refinanciación de la compañía. Lo que hay sobre Country Garden son todo incógnitas. No ha hecho frente a los pagos del cupón de varios de los bonos, 22.000 millones de dólares que quedan en el aire, y pese a que ambos bonos vencen en febrero del 26, en agosto del 30, el mercado ha vuelto a revivir los peores momentos de la crisis de la promoción inmobiliaria en China, que desarrolla y comercializa sobre todo edificios residenciales. La sombra del incumplimiento de Evergrande sigue siendo muy alargada y han pasado ya 2 años desde el inicio de su crisis. Analistas, inversores se han encargado de señalar, y también aquí en Negocios Televisión, en numerosas ocasiones, los puntos débiles de una industria cuyas empresas siguen publicando informes con enormes pérdidas. ¿Por qué? Por la baja demanda, porque el consumo interno chino se está ralentizando y no acelera al tiempo al que esperaba el gobierno de Xi Jinping. De hecho, tampoco ha sentado bien esta noticia de Country Garden al mercado oriental. La publicación de datos de confianza y de balanza comercial de China reflejó hace nada una caída de las exportaciones por tercer mes consecutivo. Ha puesto así más el foco en esa demanda mundial que ya no mira tanto al gigante asiático. Cifras macro, peores de lo esperado al menos por el consenso de mercado, que ponen énfasis en el debilitamiento y en el crecimiento de la economía de este país del dragón dormido, que según los expertos de Bloomberg se ve ahora agravada por la caída de las importaciones durante el pasado mes de julio. El foco a toda esta crisis puesto en un lugar y puesto en una persona, en el multimillonario presidente de la compañía, Yang Huiyan,
quien según el índice de multimillonarios de Bloomberg llega a tener un patrimonio neto de más de 5.000 millones de dólares. Recibirá unos 28 millones en dividendos por su participación personal en la unidad de servicio de la compañía. Eso, suficiente para cubrir los pagos de los bonos de 22 millones y medio que Country Garden no ha hecho esta misma semana. De momento, el dinero en su bolsillo, pero no se sabe cómo lo va a utilizar. Una fundación, propiedad de su familia, de hecho, podría llegar a embolsarse por pagos en efectivo otros 35 millones y en vilo una compañía que pone en jaque al sector inmobiliario chino una vez más. JP Morgan ya avisa, se está enfrentando a una crisis de deuda y a una posible reestructuración de la compañía, como ya sucedió con Evergrande. De momento, Country Garden, de ser ese gigante, a la penny stock en el mercado hongkonés. Epicentro de este análisis de la tarde que pasa por la Luna. Miramos al espacio y miramos concretamente a Rusia. Quiere volver a ser esa superpotencia de exploración espacial que en otro momento lo fue la Unión Soviética frente al liderazgo que en otras ocasiones han ido demostrando Estados Unidos o China. Su objetivo es la Luna, el satélite de la Tierra, y concretamente Moscú pretende que su módulo Luna 25 sea el primero en alcanzar los codiciados hielos lunares. Va en camino. Un cohete Soyuz ha lanzado con éxito hacia el espacio esta misma noche esta sonda que aspira a ser la pionera en la humanidad en el polo sur lunar. No es un objetivo fácil, hasta ahora se ha intentado. 3 países han aterrizado con éxito una sonda en la Luna, la Unión Soviética, hace ya años, Estados Unidos y China. En abril, de hecho, Japón lo intentó y se estrelló en el intento de realizar el primer alunizaje con una empresa espacial privada. Las zonas abruptas del frío, el oscuro polo, complican la tarea todavía aún más, pero hoy, en su actual objetivo de ser pioneros en el Polo Sur, su rival no es Estados Unidos ni la pujante China, sino la India, que lanzó su sonda Chandrayaan-3 hace semanas y tiene previsto aterrizar cerca del Polo Sur el 23 de agosto. Una fecha que estrecha al máximo los márgenes de la competición, con una carrera que se aprieta ahora al máximo. Rusia dice que va a lanzar más misiones lunares y que luego va a explorar la posibilidad de una misión tripulada conjunta ruso-china y que incluye una base en el satélite. Sobre esto la NASA se ha pronunciado. Los estadounidenses no les hace gracia, dicen que hay una fiebre del oro lunar y que todavía están explorando ellos qué hacer con la potencial minería nuclear. No se crean que todo esto es una lucha sencilla. La Luna se encuentra a casi 380.000 kilómetros de nuestro planeta. Ni el más viajero en un verano puede hacérselo. Nos modela las mareas o incluso, dicen algunos, llega a modelar nuestros estados de ánimo. El pensamiento actual es que el nacimiento de la Luna fue cuando algo masivo chocó contra la Tierra, hace ya mucho tiempo, 4.500 millones de años, y esos escombros se unieron para formar la Luna. Las temperaturas allí varían: a pleno sol 127 grados, en la oscuridad 173 bajo cero. ¿Y esto por qué? Porque la exosfera no brinda la protección contra la radiación del Sol que tenemos aquí en la Tierra. ¿Qué recursos naturales tiene? ¿Qué interés tienen los rusos, los chinos, los estadounidenses en este momento? Bien, el primer descubrimiento definitivo de agua en la Luna fue realizado hace no mucho. En 2008, los indios detectaron moléculas de hidróxilo esparcidas por la superficie lunar inconcentradas en los polos. El agua, crucial para la vida humana, también puede ser una fuente de hidrógeno y oxígeno, y estos pueden usarse como combustible para cohetes. Luego está el helio 3, un isótopo del helio que es raro en la Tierra, pero que la NASA estima que allí puede estar en 1 millón de toneladas en la Luna. Los metales de tierras raras utilizados para los teléfonos inteligentes, los ordenadores o otras tecnologías avanzadas en esto de la inteligencia artificial están presentes en la Luna. Está el escandio, el itrio y 15 lantánidos, según una investigación de Boeing. Todos materiales que pueden venir, y muy bien a quien los tenga, para poner en marcha esa nueva tecnología, esa nueva economía del futuro que todos quieren liderar. ¿Cómo se puede explotar todo esto? Es lo que no está claro. Para la minería lunar se tendría que establecer algún tipo de infraestructura en el satélite. Las condiciones significa que en robots, en su mayoría, porque los humanos no podrían estar allí mucho tiempo, tendrían que hacer la mayor parte del trabajo duro, aunque agua en la Luna permitiría la presencia humana a muy largo plazo, porque en unos casos en la parte que da el sol se evapora, en la que no está, en la que está en la oscuridad se congela. La ley es poco clara, porque ley hay. Está llena de lagunas, eso sí. El Tratado del Espacio Exterior de las Naciones Unidas, firmado en el 66, en 1966, dice que ninguna nación puede reclamar la soberanía sobre la Luna y que la exploración del espacio debe llevarse a cabo en beneficio de todos los países.
Pero ¿qué dicen los que saben? Los letrados, los abogados, dicen que no está claro si una entidad privada podría o no reclamar la soberanía sobre parte de la Luna. Hay un acuerdo, el Acuerdo de la Luna, de 1979, establece que ninguna parte del satélite será propiedad de ningún Estado, de organización internacional intergubernamental o no gubernamental, organización nacional o entidad no gubernamental o cualquier persona física, es decir, que nadie puede reclamar territorio sobre la Luna. El asunto y la clave, que este pacto no ha sido ratificado por ninguna potencia espacial importante. Una fiebre del oro lunar, tierras raras, agua y otros componentes para la nueva economía por la que luchan y compiten las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China, que ninguno ha firmado el tratado que establece que nadie se puede quedar con nada del satélite. De momento Rusia ya ha mandado hoy esa misión lunar, la Luna 25, con la que esperan ir a la cara oculta del satélite. Pendientes de todos estos asuntos, 15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, hora central europea, pausamos y actualizamos, volvemos a partir de las 4 en punto, todo es geopolítica, aquí en Negocios.